Bienvenidos a este video, donde vamos a explorar de manera sencilla y práctica la técnica de regulación asistida por ordenador. Si alguna vez te has preguntado cómo se controlan procesos como el nivel de agua, la temperatura o la velocidad de un motor, quédate, porque te lo explicaré paso a paso, así que sin más preámbulos, comencemos. Técnica de regulación asistida por ordenador. Los sistemas de regulación automática nos ayudan a controlar procesos como el nivel de agua en un depósito, la temperatura de una habitación o la velocidad de un motor. Todo esto gestionado por un ordenador. Ahora, ¿en qué consiste un sistema de regulación? Un sistema de regulación tiene dos partes principales. El tramo de regulación es la parte que queremos controlar, como el nivel de agua, la temperatura o la presión. El regulador es el cerebro que toma decisiones para que el sistema funcione correctamente. ¿Qué hace el regulador? Compara el valor que queremos alcanzar con el valor actual. Si hay una diferencia, ajusta el sistema para reducirla, enviando señales a los actuadores como motores o bombas. Existen dos tipos principales. Regulación on-off. Consiste en un interruptor que solo puede estar encendido o apagado. Por ejemplo, un calentador que se enciende cuando la temperatura baja y se apaga cuando alcanza el nivel deseado. Regulación continua. Aquí los ajustes son más precisos, por ejemplo, un motor que cambia su velocidad poco a poco según sea necesario. Un ejemplo avanzado de regulación continua es el regulador PID, que calcula ajustes basándose en lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que podría ocurrir. ¿Cómo funciona con un ordenador? Para controlar un sistema automáticamente necesitamos un PC con un software especializado. Este software trabaja junto con un dispositivo llamado EASYPort, que conecta el ordenador con el equipo físico. Por ejemplo, si queremos encender una bomba de agua, el PC envía una señal a la EASYPort que activa un relé para encenderla. Si necesitamos controlar la velocidad de un motor, el PC envía una señal más precisa. El EASYPort convierte esa señal en voltajes entre 0 y 10 voltios y el motor ajusta su velocidad según esta señal. ¿Por qué es útil? La regulación asistida por ordenador permite controlar procesos automáticamente con mayor precisión, ajustar señales de sensores para interpretar datos reales y realizar mediciones concretas con herramientas como el software FluidLab PA. Medición automática. Tareas del proyecto. Filtración de agua de piscinas. Descripción de la tarea. Dependiendo del montaje del equipo, puede utilizarse la bomba para bombear agua al depósito inferior B101 o al depósito superior B102. La bomba puede conectarse y desconectarse con 0 y 24 voltios de tensión continua. A modo de alternativa, puede funcionar con regulación continua de 0 a 10 voltios en la salida analógica 0. El regulador del motor amplía la señal de control. Para cambiar de modalidad de accionamiento, binario o analógico, se dispone de un relé en la salida 2. Tarea. En el siguiente experimento se conectará la bomba y se controlará su funcionamiento. Para esta prueba de funcionamiento es suficiente bombear agua únicamente al depósito inferior B101. Efectúa el montaje del equipo con un solo depósito, tal como se indica en el capítulo anterior. Efectúa el montaje según el diagrama, que incluye tuberías y otros instrumentos. Antes de la puesta en funcionamiento, revisa el funcionamiento y la estanquidad todos los componentes y tubos. Sustituye a los componentes defectuosos. Preparación del equipo. Control. Monte la bomba en el terminal ES. La ocupación de los contactos consta en el esquema de distribución incluido en el CD-ROM de esta práctica. El tubo que lleva hacia el depósito B102 debe estar bloqueado o provisto de una válvula que debe estar cerrada. Cierre las válvulas 101 y 105. Abra las válvulas 102 y 103. Llene el depósito B101 aproximadamente hasta la mitad.
Conecte la fuente de alimentación de 24 voltios. Encienda la fuente de alimentación. Inicie el software FluidLab. Cambiamos de idioma. Damos en la opción Inicializar. Abrimos el menú de ajustes y activamos los botones que corresponden para utilizar el equipo. En la parte derecha tenemos los controladores. Utilizaremos las salidas analógicas 2 y 3 que corresponden al relé inversor y a la señal digital. Funcionamiento de la bomba aplicando diversas tensiones. Ajustamos uno tras otro los valores que constan en la siguiente tabla y apuntamos sus observaciones en el espacio previsto para ello en la siguiente tabla. Modificamos A3 y A2, A3 en on y A2 en off con una tensión de 0 voltios. Número 2. A3 en on y A2 en on con 0 voltios. Número 3. A3 en off, A2 en on con 4 voltios. Número 4. A3 en off, A2 en on en 8 voltios. Número 5. A3 en off, A2 en on con 10 voltios. A continuación seguimos con la práctica número 2, trasvase y medición de presión. Cuando manipulamos líquidos, la presión puede variar debido a factores como la mezcla, filtros o trasvases. Por eso usamos sensores de presión en lugar de manómetros tradicionales. Estos sensores convierten la presión en una señal de voltaje que el sistema puede interpretar para analizar los datos. Algunas especificaciones de este sensor. En este caso, este sensor trabaja con un rango de 0 a 400 milibar y emite un voltaje proporcional entre 0 y 10 voltios en continua. Por ejemplo, si la presión es máxima, el voltaje será de 10 voltios. Preparación del equipo. Anteriormente, en la práctica número 1, establecimos unos parámetros. En esta práctica 2, continuamos con los mismos. Medición con sensor de presión. Activamos la bomba con 3 tensiones. Observamos y documentamos la indicación de la presión en el software. Utilizamos las salidas analógicas en el canal, factor y offset. En las salidas digitales manipulamos el A3 en on y el A2 en off con un voltaje de 0 voltios. Segundo, A3 en off, A2 en on con 5 voltios. Tres, A3 en off, A2 en on con 10 voltios. Funcionamiento de la bomba aplicando diversas tensiones. Ajustamos uno tras otro los valores que constan en la siguiente tabla y apuntamos sus observaciones en el espacio previsto para ello en la siguiente tabla. Modificamos A3 y A2, A3 en on y A2 en off con una tensión de 0 voltios. Número 2. A3 en on y A2 en on con 0 voltios.
Número 3. A3 en off, A2 en on con 4 voltios. Número 4. A3 en off, A2 en on en 8 voltios. Número 5. A3 en off, A2 en on con 10 voltios. Tarea del proyecto. Determinar el nivel de llenado en el depósito superior. Descripción de la tarea. El sensor de ultrasonido mide distancias y puede utilizarse para medir el nivel de llenado. Se produce una refracción de las ondas ultracortas y la superficie de agua. Suponiendo una distancia de 50 a 270 milímetros, el sensor emite una señal de 0 a 10 voltios. El sensor de ultrasonido se monta en la etapa de depósito superior B102 para medir el nivel de llenado de dicho depósito. Preparación del equipo. Efectúe el montaje del depósito superior B102 y monte los tubos de acuerdo con el diagrama de flujo. Monte el sensor de ultrasonido en el depósito superior. Conecte el sensor de ultrasonido según el esquema de distribución eléctrico. Ajuste las válvulas de tal manera que el líquido pueda bombearse hacia el depósito superior. B101 abierta, B103 abierta, B102 abierta aproximadamente 5%. Inicie el software y abra el menú de ajustes. Use el factor y el offset. La señal emitida por el sensor es de 0 a 2.7 litros, lo que corresponde a 0 a 10 voltios. Considerando que el depósito es cónico en la parte inferior, la medición deberá indicarse solo a partir de su parte cilíndrica, lo que significa que en este ejemplo no se tienen en cuenta los primeros 0.5 litros. Experimento de medición del nivel de llenado con sensor de ultrasonido. Llene el depósito B102 según lo indicado en la tabla y apunte lo que observa usted. A3 off, A2 off. A3 on, A2 off. A3 off, A2 off.